Por tanto, el diálogo y la negociación está vinculado a la lucha de masas y a la guerra de guerrillas y es un instrumento principalísimo de la combinación de las formas de lucha, es lo que se concluye del texto de Carlos Lozano. Un aspecto interesante, y esto es bien valioso resaltarlo, es que lo que tiene que ver con la negociación y el diálogo, así como la combinación de las formas de lucha, tienen origen, y en esto sabe Eduardo Mackenzie mucho más que yo, en el Partido Comunista Colombiano. Miren, el mismo texto de Lozano, que lo recomiendo porque hay que leer al contradictor, señala lo siguiente: el 13º Congreso del Partido Comunista Colombiano en 1980 concluyó, ojo con esto, comillas, que una apertura democrática capaz de remover las causas del conflicto le pondría fin a este. Eso que suena una apertura democrática como muy allá, pues estaba refiriendo al proceso de paz del gobierno de Belisario Betancur. Bueno, esto fue en el 80, el gobierno de Belisario comenzó en el 82, pero para que vean cómo esto estaba antecedido y hacía parte de una agenda política señalada por el Partido Comunista y atendida juiciosamente por las FARC. Lo que quiere decir con apertura democrática es proceso de paz, es negociación política, es solución política al conflicto social y armado. La paz entonces, mucha atención a esto, la paz entonces desde la perspectiva de las FARC y del Partido Comunista, según el texto de Lozano y según los distintos documentos de las FARC, solo es posible a través de dos caminos: un proceso de diálogo, pero no cualquier diálogo, sino un diálogo y una negociación en la cual se acepten todas y cada una de las condiciones y reclamaciones que coloca las FARC. Y si uno lee el manifiesto del 1 de octubre de 2007, esas condiciones, esos reclamos, tienen que ver con la construcción de la patria grande y el socialismo del siglo XXI en Colombia. Tienen que ver con la imposición del modelo autoritario y totalitario de Hugo Chávez en nuestro país. Esa es la paz a través de un proceso de diálogo según el Partido Comunista y las FARC. Y digámoslo también claramente, también según un sector del Partido Liberal y un amplio sector del Polo Democrático. Y segunda forma de llegar a la paz, según desde la perspectiva de las FARC y del Partido Comunista, en palabras de Carlos Lozano, o mediante el triunfo de las fuerzas revolucionarias que dé lugar a un nuevo orden político, social y económico. Es lo mismo, pero finalmente estos dos aspectos tienen que ver con la utilización de la acción violenta y de la acción política, que no es un invento, como aquí suelen decir, y muchas veces me ha ocurrido en hora 20, que desconocen el principio de la combinación de todas las formas de lucha. IRA lo practicaba, ETA lo practica, ETA llegó a tener un partido político que es Batasuna, y cualquiera que estudie la trayectoria de ETA en estos 50 años de acción terrorista en el País Vasco y en España, se da cuenta de que ese principio de la combinación de acción política y violenta está vigente en las organizaciones terroristas y en la columna vertebral de la guerra irregular. Por eso, cuando las FARC habla de paz, como dice Eduardo Mackenzie, está hablando de guerra. Cuando la gente habla de paz, haciéndole el juego a las FARC, los que le hacen el juego a las FARC, están en el guión de la guerra irregular que ha planteado esta guerrilla contra el Estado colombiano. ¿Por qué? Porque, como lo dijo Eduardo Mackenzie, los diálogos reconocen a las FARC como un actor político legítimo, porque los diálogos humanizan a las FARC, porque quien no hace de los diálogos es enemigo de la paz, porque se llega al absurdo, como Piedad Córdoba lo dijo anoche o antenoche, bueno, hace 2 días en el Congreso, de decir que se está diciendo que las FARC van a ir ante la Corte Penal Internacional por los secuestrados, por aquellos hombres valientes y heroicos de la fuerza pública que están siendo sometidos a cadenas en la selva durante más de una década. Pero también la señora añade que el gobierno también tendrá que ir ante la Corte Penal Internacional. Como en la Corte, a diferencia del sistema interamericano, no llegan los gobiernos sino las personas, quiere decir el absurdo de los absurdos de los absurdos, que Álvaro Uribe tendrá que responder ante la Corte Penal Internacional por el secuestro de 10 miembros, durante 10 años de miembros de la fuerza pública, cuando los secuestradores y los criminales de lesa humanidad son las FARC. Los diálogos también tienen otra utilidad en el juego de las FARC. Ayuden a construir las condiciones subjetivas para la insurrección y tienen 2 enfoques, de nuevo, el político y el militar. Cuando hemos apostado al diálogo en Colombia, año 82-86, las FARC triplicó su número de hombres, de 1.300 a 3.650.
en el proceso de paz con Betancur. En ese lamentable y deplorable proceso de paz con Pastrana, entre el 98 y el 2002, la FARC pasó de tener 11.300 a 16.492 miembros, cifras del Ministerio de Defensa citadas por Daniel Pecot. Y en lo político, el proceso de paz en el gobierno de Betancur sirvió, según Jacobo Arenas, para implementar la combinación de todas las formas de lucha y utilizar las campañas electorales como la vanguardia, como la punta de lanza para transmitir un mensaje político. En ese sentido, la paz y la negociación han sido también instrumentos de influencia electoral para las FARC, y lo siguen siendo, y lo quieren emplear a fondo en lo que Rodrigo Rivera llama la madre de todas las batallas en 2010. Veamos, en la misma entrevista de Jacobo Arenas de 1983, la periodista le pregunta a Jacobo Arenas sobre el tema electoral, sobre si las FARC van a participar en elecciones. Y en esa época, Arenas, en dos preguntas de la misma entrevista, responde lo siguiente: la tregua, entre otras cosas, unilateral, que nosotros hicimos, no fue en torno a la paz, sino en torno a las elecciones de marzo y mayo de 1982. ¿Qué está confesando Jacobo Arenas? Que la tregua unilateral a la cual se refiere fue una maniobra política para influir en el imaginario colectivo, en la percepción de los ciudadanos, en las elecciones de 1982. Y lo lograron, por supuesto. López también habló de paz. Belisario el 7 de agosto de 1982 dijo que levantaba una bandera de paz y se la ofrecía a los grupos armados ilegales. Y Betancur terminó adoptando todo el discurso que legitimaba a las FARC. Solamente hay que leer un libro de Otto Morales Benítez que recoge los principales documentos para ver cómo casi que pedíamos excusas cuando alguien decía que la FARC era una organización terrorista o criminal, para terminar diciendo que eran señores que podrían tener un camino equivocado, pero que tenían objetivos políticos legítimos. Una cosa absurda y una cosa que ha tenido consecuencias terribles para este país durante estos casi 30 años. ¿Qué pasó en 1998? En 1998 la táctica fue diferente. La táctica fue emplear a fondo acciones de terrorismo, El Villar, Patascoy, pescas milagrosas, secuestros, tomas de poblaciones, generar terror para llevar a la población a creer que la única salida posible en este país era la famosa solución política negociada del conflicto social y armado. Y así ocurrió. Recuerden ustedes que inclusive hasta Francisco Santos, el vicepresidente, terminó liderando de muy buena fe, no me cabe ninguna duda, con Luis Carlos Restrepo el famoso mandato por la paz. Mandato por la paz modelo de participación ciudadana para presionar a los gobiernos para que en su agenda central esté el tema de la paz y en la agenda de la campaña presidencial. Mandato por la paz que hoy es el modelo al cual Piedad Córdoba acude para hablar de que en las elecciones parlamentarias tiene que haber una papeleta, como la séptima papeleta de la Constituyente, para presionar al gobierno y a los partidos políticos a una negociación con las FARC. En ambos casos, tanto en el 98 como en el año 82, se intentó esa táctica, y con éxito. En el año 2006 también se intentó. Acuérdense ustedes que en el año 2006 las FARC dio permanentemente un mensaje a través de Raúl Reyes. Dijo: acuerdo humanitario no va a haber con Álvaro Uribe. Se requiere un nuevo gobierno para que haya acuerdo humanitario. Lo que le estaba diciendo a los colombianos era: ustedes no pueden votar por Álvaro Uribe. Ustedes no pueden votar por la continuidad de la política de seguridad democrática. Y este no es un problema partidista, ni de Uribe, ni de los partidos, ni de gobierno, ni de oposición, sino, vuelvo y repito, es un análisis de lo que aparece en los textos de las FARC.